Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, decirles que el Señor es un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios tardo para la ira, grande en misericordia y en amor. Sin embargo, el capítulo de hoy señala de que Dios tiene ciertos límites y que en algún momento la paciencia se va a agotar. Vamos a analizar Miqueas capítulo 1, estamos iniciando este nuevo profeta menor. Es un profeta menor en el sentido de que su extensión en escritura es breve, es corta, no porque sea menos importante, pero su mensaje, sin embargo, aunque es breve, es un mensaje profundo en cuanto a conocer mejor a Dios. Para eso estamos, como siempre, con el pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Gracias, Patricio. Un gusto saludarte, como siempre. La verdad es que somos privilegiados porque tener la oportunidad de detenernos diariamente para meditar, para reflexionar, para conocer más, y conocer más no solo por conocer, sino por practicar mejor. Y saber que ese no solo es nuestro deseo, sino que también es el deseo de tantos amigos y hermanos que diariamente nos encontramos. Es realmente un privilegio, así que les mandamos un abrazo y vamos directamente a Miqueas capítulo 1. Bien, vamos a leer Miqueas capítulo 1, versículo 1 y 2. Así que si quieren ir la lectura conmigo, vamos. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos, todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. El Señor testifica contra estos pueblos, especialmente contra Samaria y contra Jerusalén. ¿Es posible que la paciencia de Dios en algún momento se agote, pastor? Elena de White dice así: Dios lleva cuenta de las naciones. A través de todos los siglos de la historia de este mundo, los malhechores han estado acarreando sobre sí ira para el día de la ira. Y cuando el tiempo se cumpla plenamente, cuando la iniquidad haya alcanzado el límite establecido por la misericordia de Dios, su paciencia se agotará. Cuando las cifras acumuladas en el registro celestial lleguen al nivel que indique que la suma de la transgresión se completó, vendrá la ira, sin mezcla de misericordia.
y entonces se comprenderá lo terrible que ha sido haber agotado la paciencia divina. La crisis culminará cuando las naciones se unan para invalidar la ley de Dios. O sea, un día su paciencia terminará y la justicia divina será aplicada para que la tierra sea restaurada definitivamente al cuadro original sin pecado. ¿Y cómo se da esta conflagración, esta unión de naciones para llegar a este punto de destruir la ley de Dios? ¿Es un movimiento religioso? ¿Es un movimiento político? La Biblia habla de suma, de poderes políticos y poderes religiosos. Y en esa suma de poderes políticos y poderes religiosos, liderados por el enemigo de Dios en una gran alianza político-religiosa que se opone a los planes y al proyecto de Dios, quedarán en descubierto sus intenciones. Ahora, el libro de Apocalipsis habla de 3 espíritus a manera de rana, ¿no? Así es. ¿Quiénes son estos espíritus? Aunque, cierto, es difícil llegar a la profecía directamente, pero hay una explicación para estos espíritus que son los que luchan contra... Sí, sí, por supuesto, tiene que ver con un grupo religioso o grupos religiosos unidos que han apostatado del camino de Dios. Tiene que ver con grupos religiosos que definidamente levantan el estandarte del enemigo, como es Satanás, y tiene que ver también con lo que de alguna manera pareció ser cristiano, pero que en el fondo no ha sido cristiano, porque ha pretendido ocupar el lugar de Dios, y nadie tiene derecho a ponerse en lugar de Dios para decir en nombre de Dios lo que Dios no dijo. ¿Y el espiritismo está dentro de eso, no? Sí, es uno de los 3. ¿Y de qué manera el espiritismo se manifiesta? Por eso dije uno liderado por el enemigo. Claro. Bueno, el espiritismo se manifiesta de manera directa. Hay iglesias que se llaman iglesias de Satanás. Espíritas en Brasil, ¿no? Le llaman. En Brasil, espíritas. Pero también el espiritismo se puede manifestar dentro de una religión que parece ser cristiana. Y de hecho, algunas cosas que acontecen en algunas religiones tienen mucho de espiritismo. Te voy a dar un ejemplo nomás. La Biblia dice que cuando una persona muere, duerme el sueño inconsciente de la muerte, ¿sí? Sí. O sea, la materia vuelve al cementerio, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el alma, el ser vivo, deja de ser, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Ahora, si yo te digo que cuando una persona muere, sigue viviendo, me puedo comunicar con él, yo le puedo ayudar, ella me puede ayudar, tengo contactos con él. Si la persona, te acabo de decir que la Biblia dice que está muerta, entonces no es la persona, no es mi mamá, no es mi tía, no es el ser querido que perdimos. Entonces, ¿quién es? O sea, es un ángel, es un demonio que se hace pasar por ese espiritismo. Y muchas de esas cosas están en el mismo seno de grupos religiosos. Y tal como dice esta cita, son fuerzas muy poderosas que se unen para desbaratar finalmente lo más importante, que es la obediencia a Dios. El tema es muy sensible. ¿Quién no perdió un ser querido, no? Si yo vengo y te digo que lo perdiste, pero no lo perdiste, que está muerto, pero no está muerto, que vive, pero vive de una manera diferente, que viene, que te ayuda, que te acompaña, que la soledad no es tan grande. Entonces, las personas que están sufriendo por la pérdida, pareciera que se sienten alentadas de esa manera, pero están entrando en un terreno peligroso, no es el ser querido, y están teniendo un contacto espiritista. ¿Y el sábado qué papel juega aquí en todo esto? Porque está hablando de que se unen en contra de la ley de Dios, ¿no es cierto? Y la ley de Dios está el sábado como en el centro de todo eso. Bueno, en realidad, cuando la gente habla de que los mandamientos fueron clavados en la cruz, algunos que dicen eso, no están pensando tanto en los mandamientos, están pensando solo en el sábado. Los demás mandamientos como que de alguna manera mantienen su vigencia, pero el que tratamos de descolocar es el mandamiento del sábado. Y de los 10 mandamientos, el sábado es el único que contiene las características de un sello. Cuando habla de que hay que acordarse del séptimo día y dedicarlo para Dios, dice, porque
En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, el nombre Dios, Jehová. El cargo, creador. Porque en 6 días hizo Jehová. ¿Qué cosa hizo? Los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay. O sea, el universo. Entonces ahí tenemos el sello. Y Ezequiel también dice que el sábado es una señal entre Dios y los hombres para que sepan que Él los santificó. Cuando quitamos el sábado, estamos quitando el sello de Dios. Y fíjate, si yo quito el sábado, que me recuerda al Dios creador, estoy quitando el sábado, estoy quitando la ley, estoy quitando la autoridad de Dios, estoy quitando al Dios creador. Y si no hubo creación y hubo un largo proceso evolutivo, como algunos pretenden decir, entonces, ¿cuándo ocurrió la caída en el pecado? Así que no hubo pecado tampoco. Y si no hay creación y no hubo pecado, no necesitamos la gracia, y no necesitamos el Evangelio, y no necesitamos a Jesús, y no necesitamos la predicación, ni la esperanza, ni nada. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Nos quedamos con qué? Con cero. Con cero. ¿Te das cuenta por qué Dios tiene que intervenir para terminar con todo eso? Y por eso que la paciencia se agota. Queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, un consejo, y estamos de vuelta en Creen sus Profetas. No se vaya, por favor. Hola amigos, leamos juntos esta cita acerca del rey David. El amor que le inspiraba, los dolores que le oprimían, los triunfos que le acompañaban eran temas para su pensamiento activo, y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración y gratitud más fervientes. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce. Su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado, y el pastorcillo procedía de fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor lo acompañaba. Esta cita la encuentras en el libro Reflejemos a Jesús, que es parte de la colección de Elena G. de White, que puedes descargarlo de la aplicación en el App Store o en el Play Store. También puedes buscar estos libros en la página www.editorialaces.com. Estamos de vuelta en Creen sus Profetas. Muchas gracias por permanecer allí con nosotros para ir cerrando ya este capítulo número 1 de Miqueas. Sin antes ofrecerles, contarles de que como Nuevo Tiempo tenemos muchos cursos bíblicos. Tenemos Biblia Fácil, Apocalipsis, Estudio de Daniel, una serie de cursos que usted puede adquirir ahí si usted visita la página nuevotiempo.org. Y en la pestaña de Escuela Bíblica elige cualquiera de esos cursos que los puede bajar en PDF, inscribirse, etc. Cualquiera de ellos va a ayudarle a profundizar la palabra de Dios. Ahora, el consejo final, pastor. No, solo recordar la declaración de Apocalipsis cuando dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. No importa cuán fuerte sea la alianza, podemos todos unirnos, claro, en buena hora nosotros apoyamos que nos unamos todos, siempre y cuando nos unamos para hacer la voluntad de Dios. Ahora, unirnos para desobedecer a Dios, Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. Ayúdanos y danos fuerzas para ser fieles, para obedecer tu palabra antes que las tradiciones o las mezclas, los discursos o las explicaciones humanas. Bendice a nuestros amigos y que todos tengamos la fuerza para hacer tu voluntad. Lo pedimos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Creen sus Profetas. Siga la compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Hay mucho más todavía que podemos ofrecerle para su vida espiritual, para su crecimiento espiritual. Desde aquí nos despedimos hasta un próximo capítulo.